tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bien, gracias, Vicky. ¿Usted qué tal? Bien, gracias a Dios. Aquí solo estoy, todavía no sé cómo usar este programa. Quiero compartirles mi pantalla. A la par de donde, buenas tardes, a la par de donde hay una carita feliz, ahí está una pantalla con una flecha. Ahí le va a salir la opción de compartir pantalla. ¿Nos dice presentar ahora? Sí, ahí. Ok, gracias. No sé si tienen a la vista mi pantalla. Sí, Lick, sí se logra ver. Excelente. Sí, Bueno, previo a entrar en materia, ya vieron que tenemos un trabajo, ¿verdad? Ya es para entregarlo de este jueves en 15. Ajá, que va a ser, la clase va a ser presencial. Entonces, vamos a recibir ese trabajo solo ese día. Y las notas del segundo parcial van a ser entregadas posteriormente a la entrega de ese trabajo, porque esos puntos son para el segundo parcial. Entonces, no podemos publicar notas si no tenemos ese trabajo. Sí, les aviso así para que ya después de la entrega del trabajo, pues ya podamos esperar las notas antes del final. Yo creo que hay fecha para el final, ¿verdad? Creo. Bueno, atendiendo a la culpabilidad en el delito, hemos establecido en el transcurso de la clase que tenemos elementos positivos del delito, ¿verdad? Lo que es la acción, la tipicidad, ¿verdad? La antijuricidad y también lo que es la culpabilidad. En ese sentido, de la culpabilidad como elemento positivo del delito, pues vemos que es un reproche, un reproche que en determinado momento la sociedad establece sobre la persona, pues que va a realizar o que realizó un hecho delictivo. En ese sentido, pues ese reproche es como un reclamo al sujeto activo en la comisión de un delito, porque teniendo la capacidad de actuar de diferente manera, él decide, pues, cometer esa acción típica y antijurídica, ¿verdad? Pues en ese sentido, creemos que la culpabilidad eh, determina la responsabilidad por la acción realizada por el sujeto activo. Entonces, la culpabilidad va a ser aquella acción, ¿no?, que la sociedad, que el ser social, ¿verdad?, le manifiesta o le reclama al sujeto activo la forma de cómo dirigió su conducta. Esa conducta, pues, que es la comisión de un delito, y ese reclamo recae en que él tuvo la capacidad de actuar de otra manera. Tenemos que tomar muy en cuenta que el Estado, como representante de la sociedad, es quien define lo que es culpable y lo que es
inculpable, ¿verdad? Lo que carece de culpabilidad, ese elemento negativo de la culpabilidad como elemento positivo, es el Estado, en base al jus puniendi, quien establece cuáles son aquellas características que hacen culpable a una persona en un tipo penal. En ese sentido, atendiendo a estas dos definiciones que yo les colocaba acá, pues que la culpabilidad es esa reprochabilidad de la conducta típica y antijurídica al autor de una acción ilícita, ¿verdad? En razón que tuvo la capacidad, él tuvo la conciencia y tuvo el deseo de querer continuar con esa acción. Él tuvo la oportunidad de no realizar esa acción, ¿verdad? Porque tiene conocimiento dentro de su capacidad cognitiva y volitiva de establecer de lo que es bueno y lo que es malo. En ese sentido, al establecer el que su conducta es antijurídica o es antisocial, él de todas maneras decide emprenderla. Y eso es lo que le reprocha el Estado o la sociedad, el Estado como representante de la sociedad, ¿verdad? La culpabilidad, según esta otra definición, pues actúa culpablemente quien comete un acto antijurídico, ¿verdad? Es un acto que va en contra de la ley, crea ese injusto penal en su acción y esa acción pues está debidamente establecida en la ley. Pudiendo actuar de modo distinto, es decir, conforme a derecho. Por ejemplo, aquella persona que mata a alguien está atentando contra la vida de la otra persona, ¿verdad? Contra ese bien jurídico tutelado que establece cada tipo penal en cuanto a lo que es el asesinato o el homicidio. Y actuar conforme a derecho, pues es respetar la vida de esa persona, respetar la integridad física también de la persona, ¿verdad? No ir en contra de la norma. Y ahí es esa culpabilidad, esa capacidad de discernimiento que tiene el sujeto activo entre establecer lo que es bueno y lo que es malo en cuanto a su acción típica y antijurídica. Los elementos de la culpabilidad, vamos a encontrar la imputabilidad o capacidad de culpabilidad. Licenciado, ¿Que manda? disculpe que le interrumpa. Sí, Fíjese que a sí. nosotros nada más nos sigue apareciendo la culpabilidad en el delito. No nos apareció la de las dos definiciones que usted leyó ya. Y ahorita creo que va en la 28. Fíjese, y ahorita Tampoco, Lick. No, se queda igual en la culpabilidad en el delito. Ahí nos quedamos. no se sigue, todavía no la ven. Buenas tardes, licenciado. Para que nosotros podamos ver todo eso, sería que deje de compartir y vuelva a intentar compartir pantalla, pero comparta pantalla completa, porque así ya nos aparece a nosotros todo lo que usted mira en su pantalla. Fíjese que está pantalla completa. Ujú. Vamos a ver. No sé si la tienen a la vista, no. Ahorita solo aparece culpabilidad y los elementos. Pero la de donde usted puso las definiciones, no. Solo para por lo menos tomarle foto.
Tenemos. Fíjense que no sé por qué no me deja. Licenciado, disculpe, Clic. que aquí cuando le da para compartir pantalla, tiene que tocar la pantalla que está allá. Ajá. Y no se le haría más fácil, licenciada, disculpe, que la suba claro y todos vayamos leyendo con usted. Ajá, sí. Licenciado, yo creo que ahí ya está presentando completo. Ahí ya está, ¿no? Sí, sí, ahí Sí, está. Sí, ahorita ya. ahorita sí aparece. Sí, yo creo que sí, Lick. Pero yo no la ve. Ajá. Vamos a ver. Ustedes sí la ven ahí, pero yo no, pues no sé si está corriendo o no, porque no la ve. Sí, pero sí se ve. Ajá. Bueno, vamos a ver. Ahí sí lo logramos ver, Lick. Ustedes están en elementos de imputabilidad. Sí, Sí. Y ahorita se corrió. sí, ahora sí. Ah, bueno. Ajá, bueno. Yo no la veo en la pantalla de ustedes, pero vamos a ver cómo avanzar. ¿Sí? Bueno, estas son las dos definiciones, ¿sí las vieron, no? Las que tengo en la pantalla, ¿ya las habían visto? No, hasta ahorita. Ah, bueno. Entonces vamos a regresar, pues, vamos a ver si la puedo ampliar. ¿Ahí sí la siguen viendo? Sí, Sí, licenciado, gracias. Ah, bueno, perdón. Bueno, les manifestaba que estas dos definiciones, pues, nos establecen que es esa reprochabilidad que le hace la sociedad al sujeto activo a esa persona que cometió la acción típica y antijurídica, ¿verdad? Porque tuvo la capacidad de discernir que la acción que estaba ejecutando, pues, era una acción ilícita. Y dentro de esa capacidad de establecer, digamos, lo que es legal y lo que es ilegal, en las sabiendas de que esa conducta es ilegal, decidió continuar con la acción ya emprendida, ¿verdad? Entonces, esa culpabilidad es la reprochabilidad, el reclamo que le hace el Estado en representación de la sociedad al sujeto activo por haber cometido ese delito, ¿verdad? Ese tipo penal. En la segunda definición, pues, establecemos que actúa culpablemente quien comete un acto antijurídico porque es en contra de la ley, ¿verdad? Tipificado porque está establecido en la norma, ¿sí? En la norma, y en nuestro caso, en la norma penal, ¿sí? Y regresamos a esa decisión, a ese discernimiento que el sujeto activo tiene de tomar una decisión de desistir de esa acción típica y antijurídica que ha decidido emprender. Y actuando el sujeto activo en su capacidad cognitiva y volitiva de lo que es bueno y de lo que es malo, él sigue con esa acción que ahí sí que a caer, ¿verdad? Va que en lo que es un delito. Podemos ver que tiene que existir esa capacidad
de poder actuar del sujeto activo. Atendiendo a estas dos definiciones, tiene que existir esa capacidad de actuar, tiene que existir esa capacidad también de decidir de actuar de una forma diferente, ¿sí? De una forma conforme a derecho, ¿verdad? También puede actuar ahí sí que atendiendo a lo que es la experiencia y lo que es la observación. Podemos establecer que dentro de la culpabilidad existe esa capacidad de elección, ¿sí? Esa capacidad que es un presupuesto humano, social y sobre todo jurídico, relevante para establecer la acción de un hecho delictivo. Podemos recordar que los elementos del delito tienen que establecerse en cuanto a la comisión de un delito. Por eso no es suficiente que un sujeto activo, por ejemplo, actúe de una manera típica, antijurídica e incluso culpable para que se lleve a cabo la comisión de un delito, sino que también existen elementos negativos de la culpabilidad que hacen imputable e inculpable a un sujeto dentro de la comisión de un hecho delictivo. Veíamos que los elementos de la culpabilidad, pues que la persona sea imputable, ¿sí? O sea, que sea mayor de edad, ¿verdad? Y que tenga capacidad de culpabilidad. Atendiendo a las definiciones anteriormente establecidas, pues esa capacidad de culpabilidad es ese elemento volitivo y cognitivo del sujeto activo para establecer lo que yo les decía, lo que es bueno o lo que es malo en relación al delito. Esa imputabilidad o capacidad tiene que ser atendiendo a la norma penal, el estado de madurez que tiene el sujeto activo en cuanto a tomar una decisión de ejecutar un acto antijurídico, ¿verdad? Asimismo, el otro elemento del delito, de la culpabilidad, perdón, es el conocimiento de la antijuridicidad del delito. Cuando indicamos ese conocimiento de la antijuridicidad, tenemos que establecer, si vamos también si recordamos un poquito de los elementos de la tipicidad, decíamos que el sujeto activo tiene que conocer por lo menos que una acción es reprochada por la sociedad en cuanto a que no se debe de realizar, ¿verdad? Es esa prohibición que la sociedad establece a determinadas acciones que van en contra de las buenas costumbres, por ejemplo, de la sociedad. Por ejemplo, las personas, aunque no hayan leído la ley, aunque no hayan leído un diario de Centroamérica en el cual establecen los nuevos tipos penales, la persona tiene que tener por lo menos la capacidad de establecer de lo que es bueno y lo que es malo. Tiene que esta persona estar motivada en cuanto a lo que es bueno y lo que es malo en sus acciones que va a realizar dentro de una sociedad, ¿verdad? No es necesario que la persona que cometa un delito para que sea imputable tenga conocimiento del Código Penal o tenga conocimiento específicamente de los tipos penales, sino que esta persona tiene que tener la capacidad de discernir de lo que es bueno y de lo que es malo.
Por ejemplo, todas las personas sabemos que no se debe robar, sabemos que no se debe matar, de que no se debe hurtar, ¿verdad? Y sin embargo, pues hay ocasiones en que no hemos leído la ley, pero ya sabemos que es una acción que va en contra de los regímenes ya establecidos por la población. Y nosotros sabemos de que al haberlos realizado, pues estamos cometiendo una acción que va en contra de las normas sociales. Y si ya es una acción que es típica, pues entonces ya va a ser una sanción a, a la acción que se cometió. En cuanto al siguiente elemento, que es la exigibilidad de un comportamiento distinto, hay ciertos ámbitos de exigencia, ¿verdad? Dentro de una sociedad, dentro de los cuales la persona o el sujeto activo está sometido a un determinado comportamiento. Por ejemplo, en nuestra sociedad no podemos ir disparando para todos lados y matando personas, ¿verdad? Porque ese comportamiento ya establecido dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra realidad social, pues es defender, ¿sí? Y mantener el derecho a la vida y también la integridad física de las personas. Entonces, salirse de ese comportamiento, pues, nos hace ya entrar en un grado de culpabilidad en cuanto al elemento o a la acción cometida dentro de un delito. Como vemos, tenemos elementos positivos y tenemos elementos negativos. Si vamos a la acción, hay la acción que puede ser de comisión y de omisión, ¿verdad? Pero también hay un elemento negativo de la acción que deja, vulnera o elimina la acción aunque se haya cometido, ¿verdad? Igualmente sucede con el elemento de culpabilidad, que existe su, llamémosle su opositor, en cuanto a que la persona o el sujeto activo haya cometido esa acción típica antijurídica, van a existir elementos que lo van a hacer que esta persona no sea sujeta a un proceso, que esta persona va a estar eximida de la responsabilidad penal, ¿verdad? No se le va a poder imputar esa responsabilidad penal. Dentro de las definiciones que se les plantean, pues está que la inculpabilidad son los eximentes de la responsabilidad del sujeto activo, porque el sujeto activo ya realizó la acción, ¿eh? Ejecutó el acto. Imaginemos que consumó el delito. Y en este caso, por el elemento subjetivo del tipo, que es la voluntad de la gente, no existe. A lo que me refiero es que aunque la persona haya cometido la acción, aunque haya cometido esa acción típica antijurídica y culpable, ese elemento subjetivo, ese elemento interno de la voluntad, no existe. No existe el discernimiento, ya sea por incapacidad, por inmadurez o por algún problema en cuanto al un problema mental. La persona no tiene la capacidad de establecer la acción o el daño que está cometiendo, ¿verdad? Y eso va a ser una causa de inculpabilidad. Y la causa de inculpabilidad hace que la persona sea eximida, que sea apartada de esa responsabilidad penal, ¿verdad? Lo que la hace de determinada forma que
no pueda ser perseguida penalmente en cuanto a que la comisión del acto delictivo no existe dolo, no existe culpa o preterintención en cuanto al delito. La otra definición establece que las causas de inculpabilidad son el negativo de la culpabilidad, ¿verdad? Como que viéramos una batería, ¿sí? Si tiene un lado positivo y tiene un lado negativo, ¿verdad? Pero en este caso, este elemento negativo, pues desvirtúa la acción, la culpabilidad del sujeto activo, toda vez que no existe una plena voluntad, tanto desde un punto de vista cognitivo y volitivo, de la acción a la ejecución del ilícito penal. En ese sentido, vamos a establecer que las causas de exclusión de la culpabilidad, dentro de los elementos positivos está la imputabilidad, ¿verdad? Que dijimos que era que tiene que ser mayor de edad. Mayor de edad tiene que tener capacidad de establecer que esa acción, pues, es una acción penada por la ley o por la sociedad, reprochada por la sociedad, y también tiene que tener esa capacidad de haber la persona actuado de diferente manera. En cuanto al conocimiento de la antijuridicidad, es ese conocimiento de que la ejecución de esa acción va en contra de lo ya establecido dentro de la sociedad a través del Estado. Como les decía, no es necesario que sea docto, que haya leído el Código Penal o que haya leído el Diario de Centroamérica en cuanto a la publicación de la norma, sino que tiene que estar consciente que esa actividad es reprochada dentro de la sociedad. Y la exigibilidad de un comportamiento distinto, pues decíamos que es que el sujeto activo tiene que actuar en el marco de las normas sociales o legales ya establecidas dentro de una comunidad social. Y salirse de esas normas, pues ya lleva a una sanción penal, ya lleva a la comisión de un acto delictivo. Como les decía, los elementos positivos tienen su negativo. Y de establecerse ese negativo dentro de la acción, vamos a establecer que el sujeto activo va a ser inimputable en cuanto a la responsabilidad penal. La imputabilidad, el negativo, les decía, es lo contrario a la imputabilidad. La imputabilidad, pues el sujeto activo tiene que ser mayor de edad. En cuanto a la inimputabilidad, el sujeto activo puede ser un menor de edad, que no va a ser de alguna forma sancionado por la norma porque se considera que esta persona no ha alcanzado la madurez de discernir en cuanto a lo que es correcto o lo que es incorrecto, o lo que es legal y en cuanto a lo que es ilegal. Si alguien me pudiera apoyar con con el 23, por favor, si tienen su código penal a la mano. Sí lo tienen por ahí, ¿no? Artículo 23. No es imputable. 1. El menor de edad. 2. Quien
quien en el momento de la acción u omisión no posea a causa de enfermedad mental, desarrollo psíquico incompleto o retardado o de trastorno mental transitorio, la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, salvo que el trastorno mental transitorio haya sido buscado de propósito por el agente. Muchas gracias. En relación a ese artículo, el numeral primero establece que el menor de edad no es imputable, ¿verdad? Es inimputable. Y atendiendo a la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 20, que establece que los menores de edad que transgredan la ley son inimputables. También establece que su tratamiento debe estar orientado hacia una educación integral propia para la niñez y la juventud. Los menores cuya conducta viole la ley penal serán atendidos por instituciones y personal especializado y por ningún motivo pueden ser recluidos en centros penales o de detención destinados para adultos. Una ley específica regulará esta materia. Esa ley específica, pues, es la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, y así también en cuanto a materia penal, pues va a ser la Ley de Adolescentes en conflicto con la ley, ¿sí? En cuanto a hechos delictivos. El Código Penal a través de este numeral primero del artículo 23, pues saca ahí sí que del contexto penal al menor de edad, ¿verdad? Cuando la ley establece a ese menor de edad, se refiere a los adolescentes en conflicto con la ley penal que están dentro de los 13 a los 18 años de edad. Ahí vamos a encuadrar a esos menores en conflicto con la ley penal. Y lo que trata la ley no es castigar a estos menores porque se asume que ellos no han llegado a la edad de madurez, de poder establecer qué es lo correcto o qué es lo incorrecto, como se los decía. También tienen falta de discernimiento y los problemas que causen son por un desasosiego social, ¿verdad? Que deben ser tratados o encarados como a través de las ciencias en cuanto a, podrían ser mentales o también físicas, ¿verdad? Entonces la pedagogía, la psiquiatría, otras ramas también en auxiliares a lo que es las ciencias penales, al derecho penal. Y nunca tratar de corregir esa conducta a través de sanciones, sino que a través de los estudios adecuados para poder reencauzar esa conducta en cuanto al menor de edad. Si vemos el numeral segundo, establece que también es imputable quien en el momento de la acción u omisión no posea a causa de enfermedad mental, de desarrollo psíquico incompleto o retardado, de trastorno mental transitorio, la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, salvo que el trastorno mental transitorio haya sido buscado de propósito por el agente. Por el agente es por el sujeto activo del delito, ¿verdad?
Aquí podemos establecer que esa causa de enfermedad mental nos vamos a ver que son aquellas incapacidades, ya sea congénitas, ya sea de salud o ya sean transitorias del actuar del sujeto activo. Aquí el sujeto activo pues ya es una persona mayor de edad en la cual puede actuar de una manera, podríamos decir, a través de sonambulismo. Hay quienes establecen que la hipnosis también hace que ese se caiga en trastornos mentales, aunque todavía no está comprobado definitivamente que esa hipnosis sea el 100% verdadera, ¿verdad? Asimismo, también podría ser un ataque de locura, una psicosis, una neurosis, una histeria, una locura, una depresión, ¿verdad? Que esté el sujeto activo, una esquizofrenia que pueda sufrir, una epilepsia, ¿verdad? Son trastornos que pueden ser transitorios en los que la persona actúe de diferente manera y dentro de esa diferente manera pues va a causar un injusto penal. También podríamos encontrar intoxicaciones alcohólicas, ¿verdad? O por estupefacientes. Así también como, por ejemplo, en un estado de fiebre que haga actuar a una persona de alguna manera, también puede causar esos problemas. Se ha tenido también, por ejemplo, en embarazos, ¿sí? Cuando, no recuerdo cómo se llama, pero hay una depresión posparto en que caen las señoras que en determinado momento pues afecta su salud mental y en ocasiones, por ejemplo, han llegado hasta cometer un acto delictivo en contra de sus hijos, ¿verdad? Pero es por eso mismo de ese trastorno mental en que se está, no es la persona susceptible o capaz de poder tomar otra decisión de no actuar de esa manera ilícita. Este numeral 12 pues se refiere a ese estatus físico o mental en el que está pasando el sujeto activo para poder tomar una decisión para abstenerse de cometer ese ilícito, ese tipo penal. La misma ley pues establece que salvo que el trastorno mental transitorio haya sido buscado de propósito, establece la ley. Podemos ver que si la persona en determinado punto ha perdido ese control mental, ¿sí? Y está en un momento de un trastorno mental, a causa de consumir bebidas alcohólicas o de haber consumido una droga, esta persona, si lo hizo con la intención de cometer esa acción, esta persona sí es imputable, sí, sí es culpable, ¿verdad? Porque en el momento en que el sujeto activo con el fin de cometer el acto delictivo dispuso embriagarse o drogarse deliberadamente, su conducta se convierte en un agravante de tipo penal. Y para eso podemos establecer el artículo 27, inciso 17, en el cual establece embriaguez
embriagarse el delincuente o intoxicarse deliberadamente para ejecutar el delito. Y esa es una agravante del tipo penal, ¿verdad? La agravante pues nos sirve para regular o graduar la sanción en cuanto a la pena. Entonces, cuando la persona se droga, por ejemplo, se embriaga, a propósito, ya hay personas que lo hacen porque estando en esa situación, pues pierden ahí sí ese grado moral en cuanto a poder abstenerse de cometer una acción, ¿verdad? Y lo podría hacer embriagarse o consumir una droga para tomar valor, según ellos, ¿verdad? Entonces, ahí sí no existe una inimputabilidad. Ahí va a haber una culpabilidad, porque en el momento en que el sujeto activo decide realizar esa acción, lo hizo en un grado consciente, ¿verdad? Lo hizo en un estado en que sí es imputable, aunque el resultado se haya dado en un estado inimputable. Pero haber consumido esa droga o haberse embriagado fue la causa para poder cometer esa acción. Ahí el sujeto activo sí es imputable. Las causas de inimputabilidad, que sea menor de edad, ¿verdad? Que padezca esos trastornos mentales, pues estos sí lo eximen de la responsabilidad penal al sujeto activo, no así de la responsabilidad civil. Para esto vamos a tomar un ejemplo del 116 de nuestro Código Penal, que establece responsabilidad civil de inimputables. Y los inimputables están en el 23 del Código Penal. Entonces al 23 coloquémosle ver 116 y al 116 coloquémosles ver 23, aunque la misma norma lo establece. Indica la norma, los comprendidos en el artículo 23 responderán con sus bienes por los daños que causaren. Si fueren insolventes, responderán subsidiariamente quienes lo tengan bajo su potestad o guarda legal, salvo que demuestren que no incurrieron en descuido o negligencia en la vigilancia del que cometió el hecho. De un menor de edad, pues es el representante legal, que son sus padres, y van a responder por esa responsabilidad civil. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos hasta ahí? Hay que hacer esos llamaditos, ¿verdad? Al 23, coloquémosle ver 20 de la Constitución Política de la República de Guatemala y ver el 27, inciso 17, y también ver el 116. Y así viceversa a los otros, ¿verdad? Esto nos va a ayudar a tomar una mejor perspectiva al momento que nosotros estemos tipificando una acción. Puede ser que nos va a ayudar a la hora del examen. Disculpe, ¿cuál fue el último que dijo? El 116 del Código Penal. También les indicaba el 27, inciso 17 del Código Penal, y el 20 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que es el que establece que los menores de edad son inimputables. No sé si vamos bien hasta ahí. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno. En cuanto al conocimiento de la antijuridicidad, le decíamos, ¿verdad? Que no es necesario que el sujeto activo sea conocedor, que sea abogado, que sea estudiante de derecho para establecer que una acción, pues eso puede ser un delito. Necesita el sujeto activo
tener por lo menos el conocimiento que dentro de esas relaciones sociales, esa acción va en contra de la norma social, que va a tener una sanción, ¿sí? Va a tener un reproche en cuanto a que no tiene que cometer esa acción. El sujeto activo necesita por lo menos saber eso, tener conciencia de que la acción que va a realizar riñe en cuanto a las normas sociales dentro de las que él se desenvuelve. Y vamos, nuestro código penal o nuestra legislación penal no establece este elemento como elemento de inimputabilidad. Sin embargo, la doctrina u otras legislaciones, pues sí las establecen y vamos a encontrar que es error de prohibición, vencible e invencible. Sin embargo, pues nuestra norma no las regula dentro de nuestra ley penal. Y asimismo vamos a encontrar en contraposición a ese elemento positivo de imputabilidad en cuanto a la exigibilidad de un comportamiento distinto de ese sujeto activo, vamos a encontrar las causas de inculpabilidad que están reguladas en el artículo 25 del Código Penal. Y estas causas de inculpabilidad o esas causas de inimputabilidad, podríamos decir que son también eximentes de responsabilidad penal del sujeto activo. Y esto va a ser también atendiendo a la conciencia y a la voluntad del sujeto activo en cuanto a no tiene el deseo de cometer esa acción típica o antejurídica o causar o producir ese daño penal, ¿verdad? En ese sentido, pues, estas causas de inculpabilidad surgen por determinados actos que están surgiendo en cuanto al sujeto activo y que no dependen precisamente de él, ¿verdad? También acá no existe el dolo, no existe la culpa o la preterintencionalidad de cometer ese resultado penal o ese injusto penal. Nuestra legislación pues establece 5 causas de inculpabilidad, que es el miedo invencible, que es la fuerza exterior, que es el error, la obediencia debida y la omisión justificada, que las vamos a encontrar en el artículo 25 de nuestro Código Penal. En cuanto al miedo invencible, este miedo invencible es un tipo de violencia psicológica o moral que influye en la conducta del sujeto activo, toda vez que hace o provoca el ánimo del sujeto activo de actuar de determinada manera, ¿verdad? El sujeto activo, a la hora de verse amenazado en su integridad física o en cuanto a su vida, pues pierde en ese momento el control de su voluntad y actúa de una forma que no lo puede hacer libre, voluntariamente, y es en ese momento que pierde la forma de poder discernir en cuanto a las acciones
que va a emprender para defenderse. Y ese miedo invencible, pues tiene que ser un miedo real, ¿verdad? Tiene que ser un miedo real e injusto en cuanto a la acción. Ese miedo invencible tiene que vencer al sujeto activo. Tiene que dejar ahí sí que cooptado de una vez la voluntad del sujeto activo. ¿Sí? Esa voluntad que no le es posible sobreponer al sujeto activo a causa de ese miedo que está sufriendo. Pierde totalmente toda la capacidad de sobreponerse a ese tipo de miedo y eso lo hace a él actuar de diferente manera. En cuanto al daño, tiene que verse amenazado en cuanto a su integridad física, en cuanto a su patrimonio, en cuanto a la vida del sujeto activo. ¿Sí? Tiene que verse amenazado en cuanto a un injusto penal, ¿verdad? Podríamos decir a que lo maten, a que le causen lesiones, a que atenten contra su patrimonio, a que allanen su vivienda, que entren sin su autorización. El sujeto activo tiene que atender o defender ese supuesto injusto que se está realizando ante su persona o en contra de su persona. Tiene que existir también que exista una contraparte que no vaya a hacer que esa acción sea justa. Por ejemplo, que el sujeto activo sea, llamemos ahí sí que detenido por una orden judicial, ahí no existe un miedo invencible. No se puede invocar un miedo invencible que se defendió de los policías para que no lo capturaran porque iban a atentar en contra de su libertad. Ahí en esas circunstancias no cabe ese elemento de inculpabilidad, ¿verdad? Esa causa de inculpabilidad, sino que ese miedo tiene que ser a algo real y a algo que sea injusto, ¿verdad? Que atente contra su libertad, contra la vida, contra la salud, contra su patrimonio. Pero tiene que ser real y tiene que ser injusta la acción que se está emprendiendo en su contra. Por ejemplo, también no se va a negar él a que entren a su casa por una orden de desalojo por incumplimiento de las rentas atrasadas que ha dejado de cancelar, ¿verdad? Ese es un justo legal. El injusto penal podría ser aquel que la persona sin su consentimiento está allanando su morada, ¿verdad? Y él ahí se ve en ánimo de proteger y defender su patrimonio o su vida, ese miedo lo hace actuar de determinada manera que hasta podría matar a esa persona que está ingresando. Pero si viene una orden judicial y él se va a negar a desalojar o a que ingresen las personas, eso no lo podemos invocar como un miedo invencible. En cuanto a la fuerza exterior establecida en el numeral segundo que establece del mismo artículo 25, fuerza exterior, ejecutar el hecho violentado por fuerza material exterior irresistible directamente empleada sobre él. Pues aquí, como la misma norma lo establece, esa fuerza material exterior es irresistible, no depende de él. No depende la superación
sí depende de él, y si dependiera de él poder, y si existiera la mínima posibilidad de poder superar esa fuerza, no se puede invocar esta causa de inculpabilidad, porque en dado caso el sujeto activo omitió, ¿verdad?, cumplir con un deber jurídico. Entonces, esa fuerza exterior, como lo establece la norma, tiene que ser irresistible, ¿sí? Lo deja en total ausencia de acción al sujeto activo, y no depende del sujeto activo esta fuerza irresistible, ¿sí? No hay posibilidad alguna que el sujeto pueda, por lo menos, retenerla, ¿verdad? O por lo menos un 1% de poder superar esa, ¿cómo llamarles para no decirle fuerza? Esa fuerza material en contra de su humanidad, ¿sí? Que él exista la posibilidad de superarla. Tiene que ser el 100% que él no pueda superar esa fuerza irresistible. De ser así, anula totalmente la voluntad del sujeto activo, ¿verdad? Por ahí se ponía un ejemplo que es muy llamado cada año, en cuanto que a una persona la amarran a un árbol sin ninguna posibilidad de poderse desatar, ¿verdad? Ahí estaríamos ante una fuerza exterior, que si frente a él están matando a alguna persona, él no puede defenderla. Él no puede accionar. Ahí está quedando ante una ausencia de acción, pero es porque esa fuerza es insuperable, ¿no? Hay que subrayar acá que esa fuerza es directamente sobre el sujeto activo, ¿sí? De otra manera, pues no operaría la exención de esa responsabilidad penal. En cuanto al error, pues aquí vamos a establecer que también es llamado lo que es la legítima defensa putativa o el error de hecho. Establece la norma que el ejecutar el hecho en la creencia racional de que existe una agresión ilegítima contra su persona, siempre que la reacción sea en proporción al riesgo supuesto. Vamos a establecer aquí que la conducta del sujeto activo se desprende de la necesidad de que para actuar culpablemente el sujeto activo tenga que saber y querer hacer lo que hace, o de no haberlo sabido y querido, hubiera tenido al menos la posibilidad de prever el carácter típicamente antijurídico de la acción por él realizada, ¿verdad? El error, pues, aquí se constituye un conocimiento equivocado de nuestro interior, de nuestra conciencia con el mundo exterior. No hay congruencia entre lo que pensamos y lo que hay en el mundo exterior. Ahí sí que hay una concepción equivocada entre lo que pensamos y entre lo que estamos viviendo en cuanto al mundo exterior. Por ejemplo, una persona que va caminando en una cuadra y viene un grupo de personas por apariencia, digamos, mareros. Esta persona, el sujeto activo, cree que vienen a robarle o agredirlo, saca un arma de fuego y les dispara. Ahí está dándose un error de hecho, ¿verdad? Porque no concuerda lo que él está pensando
en cuanto a lo que está sucediendo en el mundo exterior. Ahora pensemos que esos sujetos que venían vestidos de esta forma es porque van a dar un concierto, ya sea porque son raperos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí estaríamos cayendo ante un error de hecho. La doctrina también le conoce a este error de hecho como error propio y consiste en que el sujeto activo, pues, ante una supuesta agresión contra su persona, él cree que está siendo realmente atacado y responde ante esa agresión, ¿verdad? Ahí vamos a caer ante ese error. Que ese error pues también tiene que ser en proporción a lo que el riesgo supuesto está siendo afectado el sujeto activo. Podríamos decir que existe una conexión lógica entre el peligro que supuestamente está corriendo el sujeto activo y la acción que éste realice para defenderse, ¿verdad? Vamos a caer ahí ante un error. También vamos a encontrar lo que es la obediencia debida. Cuando indicamos nosotros que hay obediencia debida es porque una persona tiene que actuar en cumplimiento de un deber jurídico debidamente preestablecido, ¿sí? Que este se puede dar ya sea por la actividad que realiza o por la profesión que ejerce, ¿sí? En cuanto a eso, también vamos a establecer que el artículo 156 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que nadie está obligado a dar cumplimiento a órdenes ilegales, ¿verdad? Ningún funcionario público está obligado a cumplir con órdenes ilegales. En este tipo de conducta, el sujeto activo actúa en una legítima obediencia, ¿verdad? Porque es deber de él hacer caso, llamémosle, ejecutar las órdenes que se le están dando. En ese sentido, en cuanto a la acción de la persona que está ejecutando la acción, ¿sí? Si resultare un delito de esas acciones que está realizando por las órdenes que le dieron, esta persona va a ser exenta de esa responsabilidad penal. Y la persona que dio las órdenes es a la cual se le va a recaer esa responsabilidad penal, ¿verdad? Esta persona que dio las órdenes va a ser la persona que debe de ser la imputable por haber ordenado el acto. Vamos a ver que para que se lleve a cabo esa obediencia debida en cuanto si hubiera existido la comisión de hecho delictivo por el cumplimiento de las órdenes que se le dieron, debe reunir las siguientes características: que haya subordinación jerárquica, ¿verdad?, entre quien ordena y quien ejecuta el acto. Tiene que ser un jefe, ¿verdad? Tiene que ser un jefe superior inmediato. Y para que exista esa jerarquía dentro del sujeto activo que ordena y el que ejecuta el acto. Así también que dentro de que las órdenes se dicten dentro del ámbito de las atribuciones de la persona que va a ejecutar, como quien va a emitir las órdenes. Esas órdenes tienen que circunscribirse a las funciones que cada uno, como quien ordena, como quien ejecuta, existan previamente esas disposiciones que tienen que ser cumplidas, ¿verdad? Y revestidas sobre todo de
formalidades legales y que también la ilegalidad del mandato no sea manifiesta. En ese sentido, esa orden tiene que ser legal, porque si la orden es ilegal y el sujeto activo la ejecuta, no se puede invocar esta causa de inculpabilidad. El jefe de la PNC no puede salir y decirle a sus policías, salgamos a dispararle a todos los que están en la calle, ¿verdad? Sean o no sean delincuentes. Es una orden ilegal. Y a todas luces es manifiesta de ilegalidad. Entonces los agentes policíacos no están en la obligación de cumplir con esa orden. La omisión justificada, pues en esta la persona que no realiza la acción esperada, ¿sí?, lo hace amparada, que no está en capacidad para hacerla materialmente. Esta persona está imposibilitada totalmente para realizar el acto que se espera que realice. Establece la norma quien incurre en alguna omisión hallándose impedido de actuar, ¿verdad? No tiene capacidad, ¿sí? Está imposibilitado materialmente para poder realizar la acción que se espera que realice. No sé si vamos bien hasta ahí. ¿Todavía están? Sí, licenciado. Licenciado. Excelente. Ya Sí, son las licenciado. 5. ¿No hay alguna duda? No, licenciado. ¿Qué manda? No, todo bien. No, todo bien. Ok, muy bien. Por favor, hagan sus trabajos, realícenlos. Son 8 puntos extras. ¿Sí? Gracias, Lick. ¿Qué ponderación tenía el examen? Tenía 40, ¿verdad? 40 más 8, imagínense. Hagan sus exámenes. ¿Qué manda? ¿Quién levantó la mano? Sí, licenciada, solo con una consulta en relación a las instrucciones del trabajo. Pues ahí Manda. decía de que no incluye la carátula de introducción. Exacto. O sea que aparte de las 10 mínimo y 20 máximo, ¿verdad? Es el cuerpo del trabajo. Aparte es la carátula y aparte es la introducción. ¿Sí? Ok, y lo fundamentamos, ¿verdad? Con los argumentos legales. Por supuesto, es una investigación que se hacen y ahí invoquen su fundamento legal, ¿verdad? Ujú. Muchas Son gracias. 8 puntos extras. Son más de que se le van a sumar a lo que saquen en el examen. ¿Sí? ¿Quién manda? ¿Quién levantó la mano? Esther. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Sí, con una consulta, ¿la tarea la podríamos hacer a computadora o a mano, perdone? La pueden hacer como ustedes gusten, como mejor se sientan más cómodos ustedes. Ujú. No vayan a bajar ese programa que nada más le dice uno qué es lo que quiere y lo hace, ¿verdad? La idea es que ustedes estudien, ¿verdad? Excelente. Gracias, licenciado. Bueno, a la orden. No sé si hay alguna duda. El día jueves se estará conectando el doctor con ustedes. Ah, muy bien, licenciado. Muy bien, entonces espero que pasen una buena tarde y un buen descanso. Que manda Ana Melba. Ana Melba, Licenciado, buenas tardes. buenas tardes. Solo una consulta. Las 10 páginas son de